Y estamos llevando hasta sus hogares el estudio del libro del Apocalipsis. Nos encontramos en esta noche en el capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a estudiar los versículos del 4 al 6 con el tema la furia del dragón. La furia del dragón. Dice Apocalipsis 12 del 4 al 6, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Muy bien, la clase pasada pudimos descubrir todo lo que se encuentra de información detrás de esta figura en la Biblia calificada como el dragón. Y pudimos concluir que el dragón es un símbolo en la Biblia de Satanás. Es un símbolo del príncipe de las tinieblas. Y todos los símbolos de los dragones asociados aquí abajo en nuestro planeta, que regularmente están unidos a los grupos satánicos, a los grupos de rock, los tatuajes de la mayor parte de la gente les encanta tatuarse dragones, sin saber la humanidad en las películas y en todas las cosas donde se expone el dragón, la gente sin saber que es el símbolo más grande de Satanás en la Biblia, lo usa, y la coincidencia, ¿verdad?, no es coincidencia verdaderamente, una vez que sabemos que representa la figura de Satanás. Muy bien, en la clase pasada nos quedamos viendo en el versículo 3, para repasarlo brevemente, que aparece en el cielo este dragón escarlata, ya lo estudiamos la clase pasada, con 7 cabezas y 10 cuernos, y antes de pasar al versículo 4, aclaremos claramente lo que dice al final, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a compararlo con Apocalipsis 13:1, denle vuelta a su página de su Biblia, y observen ustedes a la bestia con la misma simbología, pero si observamos detenidamente, vamos a descubrir algo tremendo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, la misma figura, las mismas cabezas, los mismos cuernos del dragón, y en sus cuernos 10 diademas. ¿En dónde tiene la bestia las diademas? En los cuernos. ¿Y el dragón? Versículo 3, capítulo 12, en las cabezas. El dragón tiene las diademas en las cabezas, la bestia tiene las diademas en los cuernos. Las palabras, la palabra diadema simboliza dominio o gobierno, porque Satanás aparece en Apocalipsis 12 como el dragón con las 7 cabezas coronadas con diademas, porque él ha gobernado y reinado, como lo vimos en la clase pasada, todos los 7 imperios mundiales que han sucedido en la historia, los cuales los 7 han sido, bueno, hasta ahorita van 6, pero los que han sucedido han sido antisemitas. No es coincidencia que la mayor parte de los gobiernos e imperios del pasado, hasta el último imperio que fue Roma, todos persiguieron a la nación de Israel. Ahora, detrás de los imperios, ¿verdad?, ya lo vimos, se encuentra Satanás. En Mateo 4, 8 al 9, cuando el diablo tienta a Cristo, ¿qué le dijo? Lo subió al pináculo del templo y le dijo: te doy los reinos de este mundo y su gloria. Cristo no lo debatió que él no fuera el que estaba controlando los reinos y la gloria del mundo. Y Cristo le dijo: te los doy si te hincas y me adoras. Este mismo ofrecimiento de Satanás a Jesucristo es el mismo ofrecimiento que el diablo le ha hecho a los
a los dictadores, a las personas, no importa, muchos presidentes que no han sido dictadores han sido peor que dictadores también en muchas democracias y han tomado el poder y ahí han creído que esa posición de autoridad y de gobierno les ha facultado de una forma arbitraria y prepotente para oprimir al pueblo, para controlar a las personas, para poder suplir sus propios intereses y jamás poder llevar o sacar a la nación y al pueblo hacia adelante. Entonces vemos que Jesucristo lo dijo a sus discípulos: los reyes de la tierra se enseñorean de los gobiernos, los oprimen y los dominan, pero entre ustedes no debe ser así. La disposición, la naturaleza del ser humano lo lleva a, cuando ocupa la posición de gobierno y autoridad, tratar de dominar, de controlar y dirigir de una forma negativa a las personas que tiene bajo su control. Entonces, Satanás claramente, también en Juan 12:31, Cristo dijo que era el príncipe de este mundo. En 1 Juan 5:19 dice la Biblia que el mundo entero está debajo del maligno. O sea, el poder que ejerce Satanás, la energía que ejerce Satanás es invisible, el mundo no está consciente más que el pueblo de Dios, porque nos ha sido revelado en las Escrituras. Ahora bien, las diademas que están en la cabeza del dragón, que gobierna en virtud de que él es la cabeza de los imperios, mientras que la bestia tiene las diademas en los cuernos, porque la bestia está debajo del dragón. ¿Quién es la bestia? El anticristo, como lo vamos a ir estudiando. La bestia tiene las diademas sobre los cuernos porque el dragón, o sea Satanás, le ha entregado a la bestia que va a gobernar los 10 cuernos. El anticristo va a gobernar 10 naciones que representan los 10 cuernos y que es la última forma de gobierno mundial desde el Imperio Romano. Veamos esto en Apocalipsis 13, donde dice la Biblia en el versículo 2, Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón, que estamos estudiando en Apocalipsis 12, le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. O sea, cuando el anticristo esté gobernando, el poder, la energía, la sabiduría, la maldad de este ser humano vendrá totalmente de una fuerza invisible que se llama el dragón o Satanás. Y Satanás, al darle al anticristo su poder y su autoridad y su gobierno, hará que el anticristo, como lo dice Daniel y lo vamos a estudiar después, será el hombre más inteligente, más sabio, resolverá el problema entre judíos y palestinos, resolverá el problema entre protestantes y católicos en Belfast y en Irlanda, resolverá el problema de las Naciones Unidas, resolverá el problema del petróleo y el flujo del petróleo, el problema de Irak. Los problemas del mundo los resolverá el anticristo, y cuando este hombre surja en Europa con las soluciones a estos problemas, el mundo que ha estado esperando a alguien que pueda ofrecer una solución a estas cosas que hasta este momento no han podido resolverse, se va a quedar estupefacto, asombrado, y le dirá: ¿quién como tú? Y le entregarán voluntariamente el poder a este futuro dictador mundial que será el anticristo. Muy bien, en el versículo 4 entramos a nuestro estudio de Apocalipsis 12. Dice la Biblia que este dragón, una vez que sabemos el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos y las diademas en las cabezas, dice que su cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El poder de Satanás es tan inmenso, como lo dice y lo demuestra el hecho, que la cola del dragón arrastraba, o sea, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué significa esta cláusula? ¿Qué significa esta simbología de que la cola del dragón jalaba o arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo? ¿Sabían ustedes que las estrellas es una referencia a los ángeles? Veamos esta verdad primero en el libro de Job, capítulo 38. Job
38 está antes de los Salmos, el libro de Job. Capítulo 38, versículos del 4 al 7. Veamos cómo la Biblia designa a los ángeles, tanto los caídos con Satanás como a los ángeles de Dios, los designa como estrellas. Aquí en el capítulo 38 nos encontramos en una época del tiempo antes de que fuera creada la tierra, antes de que hubiera vegetación, antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén, antes de que existieran las cosas que estamos actualmente viendo y de las cuales estamos rodeados. Dice Job 38, del 4 al 7, ¿dónde estabas tú?, le pregunta Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. ¿Qué respuesta hay de Job? Pues no existía, ¿verdad? El conocimiento de Job era tan limitado que quería saber por qué sufría, cuando él ni siquiera sabía lo que es el plan de Dios desde antes de que fundara el mundo. Le pregunta a Dios, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Es increíble, la tierra tiene medidas. La medida que tiene la Tierra en su circunferencia, la inclinación de los 23 grados y medio sobre su eje, el movimiento de rotación, la distancia entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y la Luna, todo absolutamente está medido y calculado por el eterno Creador. ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan, versículo 7, todas los Koukaf, apúntalo en el hebreo, K-O-W, K-A-V de burro, Koukaf, cuando alababan todas las Koukaf o todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Vemos nosotros que cuando Dios estaba haciendo la tierra y dijo, estas medidas, los ángeles estaban así. Esto es antes de la caída de Satanás. Y cuando hizo esto Dios, los ángeles se regocijaban y alababan y veían desplegada en la creación del universo el poder, la sabiduría y la inmensa inteligencia de su Creador. Veamos ahora en Isaías, capítulo 14, otro pasaje que nos describe que las estrellas ya existían antes de Adán y Eva. ¿Y de qué manera se relacionan con Satanás? Dice Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Esto está hablando del gobierno de Satanás antes de que el gobierno humano existiera, como lo vamos ahorita a comprobar. O sea, antes de que hubiera naciones, cuando Adán y Eva fue creado hasta nuestros días, antes de nosotros hubo una raza preadámica habitando en este planeta, los cuales son actualmente los que se conocen como demonios o como espíritus inmundos, que andan vagando en pena, perdieron sus cuerpos, fueron enjuiciados. Satanás era el rey de este mundo, había ciudades en este mundo, existían las estrellas, existía el sol y todo fue juzgado. Génesis 1:2, todo quedó desordenado, quedó en un estado caótico y Dios tuvo que restaurar el planeta Tierra, comenzando en el versículo 3 del Génesis, cuando volvió otra vez a aparecer la luz de las tinieblas. Entonces aquí nos muestra la Biblia que este hombre, esa personalidad lucero, que es Satanás, cayó hacia la tierra y debilitaba a las naciones. ¿Cómo sabemos que estas naciones que él debilitaba existían antes? Sigamos leyendo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vean la palabra subir. ¿Qué es subir? Es una acción que se lleva de abajo hacia arriba. O sea, Satanás fue creado en este planeta, como lo comprueba también Ezequiel capítulo 28. Aquí, en este planeta, que era un paraíso, se llama el Edén, en este monte del Edén, donde estaba Eva, ahí fue creado Satanás, entre piedras preciosas. Y entonces Satanás comenzó a gobernar este planeta.
Y cuando él quiso desde este planeta asaltar el cielo, aquí fue la planeación y el golpe de estado en contra del tercer cielo en este planeta. En este planeta se planeó y existió el contubernio y el complot, el primero en el universo, para asaltar el cielo. Satanás planeó aquí con sus ángeles un asalto al cielo, dice la Biblia, para poder subir, y dice, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas ya existían. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean que las nubes ya existían antes de que Adán y Eva fueron creados. Aquí está narrando la caída original de Satanás, que tuvo miles de años antes de la creación de Adán y Eva. Cuando Satanás estaba en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban recién saliditos, ¿verdad?, de Dios, recién creados de Dios, y Satanás ya en el huerto del Edén era la serpiente antigua, era un ser caído y derrotado por Dios. Dice el versículo 15 que fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos ahora en Daniel 8, de qué forma otra vez se mencionan las estrellas relacionadas con los ángeles. Dice Daniel 8, versículo 10, y aquí está hablando precisamente de Apocalipsis 12, de lo que estamos estudiando, relacionado con el anticristo. Y aquí aparece, detrás del anticristo, que aparece como un cuerno pequeño en el versículo 9 de Daniel 8, aparece un ser invisible que es Satanás, como lo vamos a ver. Dice el versículo 10 de Daniel 8, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Aquí está hablando de Satanás. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Y otra vez la palabra Koukav se vuelve a repetir, y las pisoteó. Aquí no se puede referir a las estrellas literales físicas, porque jamás en la historia han caído las estrellas sobre la tierra, ni tampoco las pisotearía una por una, porque son billones de estrellas las que existen en el universo. ¿A quién se refiere? A las estrellas de Apocalipsis 2. Y la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas. O sea que cuando Satanás asaltó al cielo, la tercera parte de los ángeles se unió en esta rebelión masiva en contra de Dios. Muy bien, si hay la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, ¿cuántos ángeles quedaron fieles a Dios? ¿Perdón? 2/3 partes. O sea que hay más ángeles de parte de Dios que de parte de Satanás. 2/3 partes quedaron del lado de Dios, 1/3 parte forma parte del ejército imperial del reino de las tinieblas. Y veamos finalmente, para comprobar esto, ahora en Apocalipsis capítulo 8, capítulo que ya estudiamos, otra vez las estrellas apareciendo como los ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Aquí esta palabra en el griego es aster. Aster en el griego se tradujo estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Cómo sabemos de que no es una estrella literal? Una estrella literal acabaría, consumiría, destruiría totalmente el planeta Tierra. Si un meteoro, acaba de caer un meteoro tremendo cerca de España, hacen un cráter de más de 10, 15 kilómetros, imagínense una estrella que es 50, 80 veces más grande que el planeta Tierra. Para que tengan una idea, el planeta Tierra cabe dentro del Sol 1.000.000 de veces. O sea que el Sol es 1.000.000 de veces más grande que nuestro planeta. Y la Tierra, ¿verdad? Las estrellas son muchísimo todavía más grandes. Ahorita la estrella más grande que tenemos es el Sol. Hay estrellas que son 5 millones de veces más grandes que el Sol. Para que tengas una idea ligera de la grandeza de la creación de Dios.
Entonces lo comprobamos en Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una áster, una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí nos damos cuenta que esta estrella es una personalidad, porque se le da a esta estrella la llave del pozo del abismo. Una estrella literal y física es algo, ¿verdad?, intangible, es algo inanimado, no puede ser una personalidad. Aquí vemos que a los ángeles de Satanás se les llama estrellas. Y aquí este ángel que abre el pozo del abismo no es un ángel de Satanás, es un ángel de Dios. Porque lo volvemos a ver en Apocalipsis 20, se le da a un ángel una cadena para que aprese al gran dragón, a Satanás, y lo ate por 1000 años. Muy bien, ahora regresando a Apocalipsis 12, y entendiendo que esta tercera parte de las estrellas son los ángeles que se rebelaron contra él, es importante la palabra arrastraba, es la palabra sirei en el griego, que significa barrer, así como con una escoba barrer, así con empujar. Y la palabra arrojó evalén en el griego significa tirar al suelo o hacia abajo con fuerza. ¿Saben ustedes qué nos sugiere estas palabras acerca de Satanás con sus ángeles? Ambos verbos, tanto arrastrar como arrojar, nos sugieren el rudo trato, el trato sin misericordia que el diablo tiene hacia sus propios seguidores. O sea, es increíble que nosotros podamos entender que los ángeles se cuadran ante Satanás, los demonios se cuadran ante Satanás. De acuerdo a Efesios 6:12, hay una organización satánica en el universo donde están perfectamente bien ordenados, donde están organizados, donde reciben órdenes, hay soldados rasos, las huestes celestiales, hay gobernadores, hay príncipes que son los principados de Satanás, está Satanás como la cabeza, pero todos tienen una cadena de mando donde todos se someten a Satanás. ¿Cómo puede haber obediencia dentro de las criaturas de la maldad? Esa es una pregunta interesante. Más bien, ¿no debería haber confusión y rebelión? Nos damos cuenta que la razón por la cual obedecen a Satanás y se someten a Satanás es la misma razón por la cual se someten a Adolfo Hitler. Es la misma razón por la cual se someten a Castro, es la misma razón por la cual se sometían a Hussein. Ahora que fue sacado Hussein de Irak, se descubrió que todos sus subalternos y todos los soldados y los científicos estaban amenazados de muerte. Servían a él porque sabían, ahora que ya lo metieron a la cárcel, se perdió un poco más el temor y que lo descubrieron, pero todavía estaban pensando que podría resurgir y mandarlos matar. Pero vemos que el temor es un arma también para controlar y dominar a la humanidad. Por esta razón, la mayor parte de los seres humanos sirven a la maldad por el temor de ser destruidos. Observamos, ¿verdad?, que el objeto de Satanás es la tierra. Arrojó a los ángeles, que dice, sobre la tierra, porque el reino glorioso del Mesías tendrá lugar en este mundo. Ahora, es importante esto que les voy a comunicar. Este versículo no está describiendo la caída original de Satanás y de sus seguidores, sino que estamos viendo, ¿verdad?, y sus ángeles cuando Dios los expulsó del tercer cielo. Este texto se refiere a las actividades satánicas acaecidas desde la venida de Cristo, como las que tendrán lugar antes y después, o que precederán a su segunda venida. Entonces, esta guerra que vamos a ver también estudiar en la semana que entra en el cielo entre Miguel y los ángeles, y lo que está escribiendo aquí no sucedió totalmente en el pasado, sino que sucedió cuando Satanás fue arrojado sobre la tierra, cuando sabía que le quedaba poco tiempo, porque allá gobernando en el universo Satanás, desde antes de que Adán y Eva pudieran ser puestos en el gobierno de la tierra y lo perdieron por el pecado, Satanás ya gobernaba el planeta Tierra. Ahora, en el versículo 4 dice la Biblia que el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Esta segunda acción satánica es emprendida contra el hijo varón que está por nacer.
Satanás, vean ustedes, ¿dónde se sitúa? Se sitúa enfrente de la mujer que está embarazada. Que ya lo vimos y lo estudiamos, la nación de Israel. Se sitúa exactamente enfrente de ella. Y a través de toda la historia, Satanás ha estado siempre esperando continuamente, debido a la condición expectante de que esta nación, a través de los siglos, esperó el nacimiento del Mesías. Desde los tiempos de Moisés, cuando nació y el faraón mandó matar a todos los niños, cuando en el libro de Ruth quería matar a todos los judíos, todos los ataques contra Israel a través de todo el Antiguo Testamento han sido porque Satanás ha estado enfrente de Israel. Cuando se anunció que iban a nacer, se paró enfrente de Herodes para saber dónde iba a nacer el niño Jesús, pero como Satanás no es omnisciente, no supo nunca ni descubrió que nació en un Belén, en un pesebre en la aldea de Belén. Si Satanás conocía los pensamientos, hubiera matado al niño Jesús a través de Herodes. Pero él no es omnisciente porque no es Dios. Entonces vemos que esta posición de el Satanás enfrente de Israel ha sido siempre para agredir y para atacar, porque estaba esperando siempre dónde iba a nacer el Mesías. Es interesante que cuando él entró en Judas, ¿se acuerdan que se metió en Judas? Saliendo del huerto del Edén, para que Judas traicionara por 30 monedas de plata a Jesucristo. Y cuando fue crucificado Cristo, ahí estaba Satanás, los ángeles, los principados, arriba de la cruz había una kermés. Alabado, alabado, alabín, bomba, dale, duro, duro, duro. Y estaban felices los demonios y los príncipes y Satanás. Ahí está el Mesías. Y usaban a la gente, bájate de la cruz y ja, 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 ja. Y era un calvario, y por eso dice la Biblia, se hicieron tinieblas en la cruz del Calvario. Pero a los 3 días después de la muerte de Cristo, qué susto se llevó el diablo. ¡Resucitó! ¡Resucitó! Cuando Cristo se levante de los muertos, dice 1 Corintios 2, que si los príncipes de este siglo, 1 Corintios 2, si los príncipes de este siglo hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al príncipe de gloria. Entonces nos damos cuenta que Satanás no sabe todas las cosas como Dios. Y no pudo él entender el plan de Dios, ni que en la muerte de Cristo se encontraba la victoria y la sabiduría escondida de Dios. Es más, la Biblia dice que los mismos principados, en Efesios capítulo 3, que los mismos principados y las potestades del cielo están aprendiendo la sabiduría de Dios a través de nosotros. En 1 de Pedro 1 dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, cuando Isaías estaba escribiendo, herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, cuando David escribió en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has amparado? Todo lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento, dice en 1 de Pedro 1 que los ángeles estaban asomándose, viendo qué estaban escribiendo, para poder los ángeles tratar de determinar, porque los profetas tampoco sabían claramente lo que estaban escribiendo, de determinar cuándo sería cuando venía el Mesías, y qué habría el Mesías de hacer, y la sabiduría de la redención de Dios y la gracia de Dios manifestada a través de los profetas hebreos mediante la nación de Israel. Entonces, los mismos ángeles, nosotros somos una escuela para ellos. Dice Pablo en 2 Corintios que somos un espectáculo a los hombres y a los ángeles también. Porque continuamente los ángeles, los buenos y los malos, nos están observando. Y a través de nuestra conducta, nuestra reacción, nuestra obediencia a Dios, ellos toman nota y aprenden algo que jamás han conocido, que se llama la gracia de Dios. Ahora muy bien, entonces el propósito final de Satanás se expresa en Apocalipsis 12, versículo 4. A fin de devorar a su hijo. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y aquí vemos el propósito final de Satanás: devorar a su hijo, impedir que el Mesías naciese y entrase al escenario mundial. El Mesías es, y ha sido y será, el ser en el universo. Jesús, el Hijo de Dios, es el objeto y la razón de la ira
de la furia, del rencor y del odio acérrimo y jarocho contra el Mesías, el Satanás contra el Mesías. Cristo es el objeto de la furia satánica. Y lo vemos claramente, ¿verdad? Desde Génesis 3:15, por qué Satanás ha desatado esta furia contra el Mesías y ha procurado que no entrara al mundo, porque Dios le profetizó desde Génesis 3:15 que la semilla de la mujer heriría en la cabeza a Satanás. Entonces, él ha estado a través de la historia vigilando dónde viene el Mesías, cuándo entrará el Mesías, pero como no es Dios, y siempre se ha equivocado, y los intentos que ha hecho para matar al Mesías, todos fracasaron continuamente. El asesinato de Abel por su hermano Caín, la primera perversión genética de la humanidad en Génesis 6, los intentos de Faraón y Abimelech de tomar a Sara. Sara era la mujer de donde vendría la semilla del Mesías. El decreto del Faraón de exterminar a los israelitas. El plan de Amán en Esther 3-9 de matar a los judíos. El Nuevo Testamento, la orden de Herodes de asesinar a todos los niños menores de 2 años. Todos los repetidos intentos de matar a Jesús que culminaron con su muerte en la cruz. Y en la cruz él creyó que finalmente había vencido. Y cuando él puede acabar con el Mesías, la muerte del Mesías se convierte en su derrota. Esta es la sabiduría de Dios. Oh, profundidad de los conocimientos, de la inteligencia y de todos los caminos de Dios. Como dice Romanos 11:33, cuán insondables son sus caminos e inescrutables todos los caminos del Señor. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le podrá entender? Y así pasa con nosotros, lo que parece para un cristiano que es una derrota. Ya se fue mi novio, se me cayó mi casa, perdí mi trabajo, las cosas por las cuales ahorita se ríe el diablo. Si tú permaneces fiel y permaneces firme, Dios todas las cosas las convierte para nuestro bien. ¡Gloria a Dios! Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Y tenemos que entender esta forma como Dios actúa para que podamos vivir en paz. Y entender que nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor de Cristo. Y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora aquí en Apocalipsis 12, continuamos versículo 6, dice la Biblia que finalmente ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El plan satánico, como lo hemos visto, quedó frustrado. En primer lugar, con el nacimiento del Mesías Salvador, y en segundo lugar, porque el Hijo no solamente nació y lo derrotó en la cruz, sino que el Hijo fue arrebatado para Dios. ¿Cuándo sucedió esto? En Hechos capítulo 1, cuando Él ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque la ascensión de Cristo de entre los muertos, después de haber muerto por nosotros y resucitado y haber subido al cielo, su ascensión era para que ahora ese hombre al que Satanás trató de matar aquí en la tierra y todos los planes malévolos que desarrolló y la estrategia y la logística para poderlo asesinar, ahora en su ascensión el Hijo se colocaba y se sentaba al lado del Padre y ahora para gobernar a los principados, a los reinos, a las autoridades y a todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo sino en el venidero. Y Dios lo puso por cabeza a la iglesia y de todas las cosas que existen en el universo. Y ahorita Cristo está sentado a la diestra del Padre para vivir, para interceder por nosotros continuamente. Y el reino físico que Él prometió, terrenal, aunque Él está reinando espiritualmente, el reino físico no se ha podido ver materialmente hasta que Él baje físicamente y Él establezca su reino milenial y mesiánico prometido al rey David y a los profetas en este planeta Tierra. Dice la Biblia, regirá con barra o con vara de hierro a todas las naciones. Esta cita es tomada del Salmo capítulo 2, versículo del 8 al 9. Pídeme, le dijo Dios al Hijo, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí vemos que si ligamos el pensamiento de Apocalipsis 2, que el Hijo va a regir con vara de hierro, y lo ligamos al Salmo 2, nos damos cuenta que está hablando del Hijo de Dios. No está hablando de la iglesia, como muchos dicen que el Hijo es la iglesia. No está hablando de Israel, como lo acabamos de comprobar. Es el Hijo el que va a gobernar con vara de hierro este mundo. El verbo regir que se encuentra aquí es la palabra poimainein, que significa quebrantar en el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Dice la Biblia que esta referencia tendrá lugar cuando Cristo regrese, en poder y gloria. Y hasta este momento, Cristo no ha regido el mundo con vara de hierro. No ha gobernado al mundo con vara de hierro. Satanás sigue gobernando este mundo, menos a los que formamos parte de su ejército, que somos la iglesia. Dice la Biblia que cuando un cristiano se convierte, es trasladado, es sacado de la potestad, del gobierno, del dominio de Satanás, y trasladado espiritualmente al reino de la luz. Colosenses 1. Somos sacados totalmente de la esclavitud del mercado de Satanás y somos hechos libres, para que el cristiano sepa que ahora tenemos a un patrón, a un rey, a un amo a quien servir. Y es el único Satanás que no pueden oprimir ni controlar, que somos los cristianos. Si un cristiano regresa al pecado y regresa a su vida y regresa a la desobediencia, otra vez regresa bajo el dominio y la esclavitud de Satanás. Satanás tiene acceso a los cristianos cuando los cristianos no quieren someterse a Cristo como Señor y Salvador. Como dicen Colosenses 3, 4 al 6, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres hacer enojar a Dios? ¿Quieres hacer enojar a Dios? No hay cosa que provoque la ira de Dios contra tu vida y contra mi vida como la inmoralidad. La inmoralidad hace que Dios se ponga furioso en una ira santa. Y Dios ve y se pone tan enojado Dios, como dice Santiago 4, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Y por qué se enoja tanto? ¿Por qué es tan celoso Dios con nosotros? Es exactamente, ¿cómo te pondrías tú si tu esposa te pusiera los cuerninini? ¿Cómo te pondrías tú que vieras a tu esposo con otra mujer? ¿Te enojarías? La mayor parte de los crímenes pasionales en el mundo entero son por adulterio, hombres que encuentran a su mujer con otro, y en ese momento agarras y lo matas. O matas a tu esposa o matas al amante. Y así como a nosotros nos hace enojar eso porque nos hemos jurado fidelidad y esperamos ser fieles el uno al otro, así Dios le hemos jurado fidelidad, y cuando nos apartamos de Dios a través de la inmoralidad, que es idolatría, hacemos enojar a Dios, porque Él sabe cuánto nos va a hacer sufrir la degradación moral. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, la Biblia nos habla de este momento que tendrá lugar cuando Cristo regrese y lo que sucederá. 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, y dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a ustedes que son atribulados darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vemos de qué palabras tan hermosas se describe la venida de Cristo. Viene a juzgar a aquellos que le han rechazado y a condenarlos eternamente, y a nosotros darnos descanso total y eterno, y librarnos para siempre de nuestros enemigos. Regresamos a Apocalipsis 12, y dice la Biblia que este Hijo, que nació y que regirá con vara de hierro a las naciones,
fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, dice el versículo 6, huyó al desierto, donde tiene lugar por Dios para que allí la sustenten. Y esta frase, 1260 días, es importantísima en el libro de Apocalipsis, porque nos está escribiendo un periodo que equivale a 3 años y medio. 1260 días o 42 meses o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Todas estas frases, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días equivalen a 3 años y medio, como lo vamos rápidamente a comprobar. Veamos en primer lugar esta frase de 1260 días en Apocalipsis 11, versículo 2. Los 2 testigos que ya estudiamos, cuando el patio que está fuera del templo va a ser dejado aparte, ya lo vimos porque va a ser entregado a los gentiles hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? Si tú ves 42 meses, acuérdense, los años judíos eran de 360 días, no de 365, porque los años judíos eran regidos por años lunares. Cuando un papa llamado Gregorio tomó el poder en el Vaticano, comenzó a cambiarse el calendario del calendario lunar al calendario solar. Y desde el Papa Gregorio a nuestros días, los años se cuentan con 365 días, minutos, horas y segundos. Pero el calendario hebreo, el calendario judío, es de 360 días. Entonces, estos 42 meses equivalen exactamente a 1200 días. Vemos que estos 2 testigos, al final, en los últimos 3 años y medio de la ira y la gran tribulación, van a estar predicando en Jerusalén, y mientras ellos están en Jerusalén, ¿dónde está la nación judía? Van a estar escondidos, lo vamos a ver en la ciudad de Petra o Selah, lo vamos a ver ahorita en Isaías y en Ezequiel. Van a estar refugiados, el remanente que crean en Cristo, se van a esconder de la persecución del anticristo. El anticristo va a matar a muchos judíos que rechazaron al Mesías, el remanente va a ser guardado, mientras van a quedar 2 en Jerusalén nada más, que ya estudiamos los 2 testigos. Ahora veamos también Apocalipsis capítulo 13 y descubramos que estos 3 años y medio, que son los últimos de los 7 de la semana 70 de Daniel, también son los 3 años y medio que el anticristo gobernará. Apocalipsis 13, versículo 5, también se le dio boca, estaba hablando del anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El anticristo no va a gobernar, no va a actuar más que exactamente el tiempo determinado por Dios. Él entrará al escenario mundial en el tiempo establecido por Dios, y él morirá en el tiempo establecido por Dios, y serán 3 años y medio. Los 2 testigos, la huida de la nación de Israel y el gobierno del anticristo, están todos dentro de estos 3 años y medio. Por eso les dije que era muy importante esta fecha o esta cronología del tiempo, porque ahí nos ubica qué es lo que en los últimos 3 años y medio va a suceder. Ahora veamos también, no solamente este versículo, sino que veamos también en Daniel capítulo 11, versículo 41, se los voy a leer rápidamente. Daniel 11, 41. Dice la Biblia: y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, está hablando del anticristo y la invasión del anticristo a Israel, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab. Cuando Cristo entre a Israel, Edom y Moab. ¿Quién es Edom? La ciudad de Petra actual, que se conoce en la Biblia como la ciudad de Selah. ¿Y quién es Moab y Amón? El país de Jordania. Jordania actual es la región geográfica descrita en la Biblia como Moab y Moab. O sea que Jordania va a ser la nación que va a traicionar a los judíos, de acuerdo a la Biblia. Y esto es interesante. ¿Saben ustedes cómo se formó Jordania?
¿Y de dónde descendieron los jordanos? De Lot. Si ustedes leen Génesis capítulo 19, van a encontrar que las dos hijas de Lot, que tuvieron incesto con su padre y tuvieron relaciones sexuales con Lot, cuando lo emborracharon con vino de Domec, nacieron de este incesto, nacieron Moab y Amón, las naciones que se convirtieron en los enemigos de Israel, y de las cuales se formó y se encuentra ahorita geográficamente la nación de Jordania. Qué interesante. Entonces, para terminar, en Isaías 16, vemos el lugar que los profetas mencionaron, donde iban a huir. En este éxodo que se menciona en Apocalipsis 12, la mujer que es Israel, y vemos esta escapatoria de Israel descrita por los profetas hebreos. En Isaías 16, del 1 al 5, dice la Biblia: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela. Sela, apúntale arriba, es Petra. Sela fue el nombre que le dieron los romanos. Desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión, cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab. Aquí está relacionado Sela y Moab exactamente, y en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Esta palabra devastador se refiere al anticristo, al cual también se le llama, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Aquí el anticristo tiene 4 adjetivos: devastador, atormentador, devastador otra vez y pisoteador. Y se dispondrá el trono en misericordia y se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Vemos pues que todo este pasaje se refiere a la huida de Israel y protegidos en la ciudad de Petra. Esta ciudad se menciona y está localizada actualmente en las tierras de Edom y Moab, y al anticristo se le menciona el devastador y el atormentador. Petra, para que tengamos alguna idea de esta ciudad, después de caer en manos de los romanos, cayó en manos de los árabes y fue redescubierta en el año 1812 por el arqueólogo Burckhardt. Está ubicada actualmente en un valle muy largo y solamente se puede entrar a la ciudad de Petra. Los que han ido a Israel y hemos pasado por ese pasadizo, vemos que es un pasadizo muy largo, tan estrecho que solo caben 2 personas. Y actualmente muchos judíos mesiánicos en ese pasadizo para entrar a la ciudad de Petra están haciendo hoyitos y metiendo por todos los hoyitos rollitos de papel escritos de la Biblia y de páginas de la Biblia, para que cuando venga esta persecución, los judíos que entren y sean protegidos en Petra descubran en el hebreo las Sagradas Escrituras. Ya ahorita muchos judíos se están enterrando en los pasadizos y en los hoyitos porciones de las Sagradas Escrituras. Las montañas que forman las murallas de Petra tienen de 70 hasta 300 metros de altura. O sea que es una ciudad sumamente fortificada, difícilmente para entrar y el refugio perfecto para el pueblo de Dios. Terminamos en Isaías 26, versículo 20 y 21, donde de una forma más clara aún se describe la protección de la nación de Israel, del remanente fiel, no de toda la nación de Israel, el remanente de los que creyeron en Cristo cuando el anticristo inicie la persecución. Dice Isaías 26, 20 y 21, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación.
Y sabemos que los últimos 3 años y medio es la ira de Dios. Versículo 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Esto todavía no ha sucedido. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Vemos claramente, ¿verdad?, que esa profecía se cumplirá en los últimos días, porque dice que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Cristo dijo en Mateo 24, 15 al 22, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿qué les dijo a los judíos? ¡Huid! Y que no les agarren día de reposo y que no hay embarazadas en esos días, porque abortarán del susto y las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Y Cristo les advierte, cuando vean que el anticristo entra y profana el templo, es la señal para que se escapen, y es el momento el que van a huir y se van a dirigir a la ciudad de Petra. Vemos pues que allí serán sustentados por Dios milagrosamente, alimentados, sostenidos, y así como Dios en el desierto por 40 años alimentó a más de 2 millones de personas sin zapatos, sin ropa, sin comida, sin jugos, sin agua, en un desierto, Dios fue capaz durante 40 años de proveer para su pueblo. Así también Dios volverá a hacerlo con su remanente escogido por gracia. Elías también fue alimentado aún por los cuervos enviados por Dios. Este periodo será el de 3 años y medio y es el tiempo en que durará el reinado de terror del anticristo, y después lo vamos a ver la próxima clase, cuando el anticristo y el diablo se frustre y vea que el remanente se ha escondido, se lanzará contra todos los que descienden de la mujer, que somos nosotros los cristianos. Entonces el anticristo perseguirá a los judíos mesiánicos y a los cristianos de la iglesia que descendemos también de Abraham. Oremos. Señor, te damos gracias por la exposición de tu palabra en esta noche y por recordarnos la profundidad de tus caminos y de tus pensamientos, de cómo todas las cosas las has dejado escritas, y aún los mismos ángeles a nuestro alrededor no entienden con claridad lo que a nosotros nos ha sido revelado. Te damos gracias porque nosotros tenemos, dice tu palabra, la mente de Cristo. Los ángeles no la tienen. Nosotros somos el objeto especial de tu gracia. Los ángeles nunca conocieron tu gracia. A nosotros nos has llamado para ser reyes y sacerdotes y reinar sobre los ángeles algún día. Oh profundidad de las riquezas del conocimiento y la sabiduría de Dios, porque ¿quién conoció su mente? Gracias por habernos revelado tus pensamientos en la Biblia y por darnos esta esperanza de la vida eterna mediante el perdón de nuestros pecados por causa del derramamiento de la sangre de tu Santo Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que vive, esperando bajar algún día del trono que está sentado actualmente, a reinar físicamente y literalmente en esta tierra sobre todos nosotros. La esposa dice: ven Jesús, y el que tenga sed en esta noche de Dios, el que tenga hambre de algo más que la comida física, el Espíritu Santo te invita a venir a la cruz del Calvario, a que te encuentres en esta noche con tu Creador, porque fue en esa cruz, dice la Biblia, donde Dios hizo la paz con nosotros mediante la sangre de su Hijo. Dios quiere que en esta noche vengas a esta cruz a recibir tu perdón, un perdón que solo puede ser recibido por la persona de Cristo, y reconciliarte con Dios, hacer la paz con Dios mediante la sangre de su Hijo.
Si alguna persona en esta noche, y también ustedes que nos ven por la televisión, quiere hacer esta oración invitando a Jesús por primera vez a su vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de mis pecados. Confieso que soy pecador delante de ti. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo murió en mi lugar. Pagó con su sangre el precio de mis pecados y me ha regalado la vida eterna mediante su resurrección. Señor Jesucristo, te pido en esta noche que entres a mi corazón. No quiero ser objeto de tu ira. No quiero irme al infierno. Quiero al morirme ir al cielo, donde me estarás esperando y donde me darás descanso eterno de mi alma. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro programa de